Continuando, dice que los verbos irregulares presentan alteración en la raíz o lexema o en su desinencia. En otras palabras, no presentan correspondencia en todos los modos de todos sus tiempos. La irregularidad puede darse de 4 maneras. La diptongación vocálica, que en el libro dice que se produce, que se da en algunas personas del presente del indicativo, presente del subjuntivo y en el imperativo y singular, cuando la O tónica se convierte en UE. Por ejemplo, el verbo poder, al conjugarse, se cambia, ¿verdad? Por la UE. Dice, yo puedo ir a tomar un café. Después tenemos la E tónica que se convierte en IE, el del verbo perder, por ejemplo. Él pierde tiempo, por ejemplo. Después tenemos la I tónica que se convierte en IE. Uno de los verbos puede ser adquirir y cambia al conjugar. Yo adquiero. En la U tónica se convierte en UE. Por ejemplo, jugar, juego, yo juego. Después tenemos la irregularidad por debilitación vocálica, que es cuando hay cambio en la vocal abierta por una cerrada. Se puede dar en el verbo, por ejemplo, en el verbo medir, que se cambia la vocal abierta E por la cerrada I, que sería yo mido. Y después tenemos la irregularidad por combinación de diptongos, por combinación de diptongación y debilitación vocálica. Es la irregularidad donde participa una diptongación y una debilitación de una vocal. Él miente. En este caso, por ejemplo, el cambio por diptongación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la IE. Podemos en otro sería mintió, que se cambia la E por con el Antes de pasar al a la siguiente diapositiva, qué importante es entender, comprender y tomar conciencia de cómo se interrelacionan diferentes contenidos. ¿Se acuerdan cuando dábamos en ortografía las vocales débiles y las vocales fuertes, ¿verdad? La clasificación de las vocales. Todo eso nos ayuda ahora relacionando con otra parte gramatical, que es el verbo, para poder identificar nuestros verbos irregulares. E imagínense cuánta trascendencia y peso tiene para manejar la irregularidad de los verbos. Simplemente tengo que manejar y dominar y saber bien cuándo una vocal es fuerte, cuándo una vocal es débil y por qué se puede cambiar. Cuando es tónica, ¿qué es lo que pide? ¿Verdad? El sonido del diptongo, por ejemplo, ¿verdad? El IE, ¿verdad? Pierde el otro IE, adquiero, cómo se conectan nuestros temas, nuestros contenidos, ¿verdad? Eso nomás quería resaltar aquí en esta parte. Seguimos. Silvi. Creo que se fue su señal. O volvió. Después tenemos la irregularidad por epéntesis, que es cuando el verbo se le agrega o pierde un fonema, sea que a cambio pierda, ¿sí?
¿Me escuchan? Bueno, después tenemos la irregularidad por epéntesis, que es cuando el verbo se le agrega o pierde un fonema, sea que a cambio pierda o gane una vocal temática. Por ejemplo, algunos de los verbos pueden ser terminados en ser y decir. Voy a leer un poquito de lo que dice en el libro también sobre epéntesis, que dice que cuando el verbo al conjugarse añade un nuevo fonema al infinitivo, sea que a cambio pierda o no una vocal temática del infinitivo. Bueno, agradezca, tenemos acá. Agregan la Z. Perdón, me estoy yendo por otro lado, creo que me estoy confundiendo. Sí, epéntesis es cuando agregamos un consonante que no está en la raíz, ¿verdad? Profe, ¿le puedo ayudar a mi compañera en ese ejemplo y después ella continúa? Bueno. Bien, nosotros, por ejemplo, tenemos el verbo agradecer o merecer, que en su infinitivo termina con una CER. ¿Qué nos decía a nosotros la ortografía? Que los verbos terminados que llevan C en su última parte, en su última sílaba, usualmente se le agrega la letra Z. En este caso, merecer, al conjugar en el tiempo presente del modo indicativo, se vuelve yo merezco. Y ahí gana un nuevo fonema, gana un nuevo sonido con el sonido de la letra Z. Yo merezco. En el caso de la palabra de agradecimiento, en su conjugación infinitiva, agradecer, yo agradezco. ¿Sí? Es ahí donde se gana ese fonema que nos está hablando el libro, gana un sonido nuevo. ¿Y por qué nos dice que se da en algunos verbos que terminan en ser? Por lo que justamente nos decía la ortografía, que normalmente aquellos verbos que terminan en su última sílaba llevan C, pasan a la Z o se les agrega la Z. Eso es lo que la compañera Silvina les estaba tratando de explicar. También sucede con la letra G, por ejemplo, con el verbo salir, sería yo salgo. Hay muchos ejemplos también que donde se le agrega la letra G. Tener, por ejemplo, yo tengo. Después tenemos también se puede agregar la letra I en verbos donde terminan aer, por ejemplo, caer, yo caigo. También el verbo traer, yo traigo. Después tenemos por último la irregularidad gráfica, que no se consideran irregulares al 100% porque son aquellos en los que hay cambio gráfico, pero no fonético. Por ejemplo, esperemos un ratito, por favor. Como dice el nombre, son irregularidades que se dan con alguna letra, ¿verdad? Son los casos de los dígrafos que hemos estudiado en nuestra primera partecita cuando hablábamos del abecedario. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la G? Utiliza para suavizar el sonido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día de pingüino? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces la U agregamos ahí con la diéresis para que tenga ese sonido UI. En cambio, ¿qué pasa con guitarra? La U suaviza, ese dígrafo hace que se convierta en sílabas gui, ¿verdad? Por ejemplo, guerra, por ejemplo, guiso, guitarra, son palabras que ortográficamente exigen el uso de justamente de la U. Y lo mismo pasa con el dígrafo que, ¿verdad? Utilizamos quiero, queso, siempre la
la que se utiliza con la U para tener ese sonido, ¿verdad? No sé si está por ahí Silvina. Creo que estaba con problemas Sí, de profe. conexión, profe. Sí, es que no sé por qué hasta ahora no sé si es porque hay mucha gente en mi casa, no se conecta el wifi, no sé qué está pasando. Bueno, continúo. Irregularidades gráficas, dice. Por ejemplo, el verbo caber, si conjugamos, dice yo quepa. No se puede usar la C para que diga quepa, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza la QUE. Si bien no se considera una irregularidad como tal, cuando perdón, es que no, cuando los dígrafos, perdón, esa palabra no se me queda tanto, profe, perdón, que se utilizan con GUE, GUI o QE o QI para darle un sonido de la C o de la G. Acá tenemos un ejemplo que es del artículo 62 de la Constitución Nacional de los pueblos indígenas y étnicos. Dice, esta reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo. Nuestro verbo reconocer está ahí marcado reconoce, la raíz sería reconocer, está en el presente indicativo. Si nosotros conjugamos en ese modo, sería reconozco. En ese caso, se le agrega la letra Z. Ese sería nuestro ejemplo en irregularidades. Y con esto culmino mi tema. Si puede seguir la compañera Belén Chávez. Entonces, en Gracias. este caso, nosotros tenemos ahí una irregularidad por epéntesis, ¿verdad? Porque se le agrega ahí la Z. Así mismo, profesor. Así mismo. Bien, yo les voy a... Ya está aprendido. Yo les voy a hablar de las irregularidades especiales. Hay verbos, nosotros tenemos verbos que en el pretérito perfecto simple del modo indicativo o en el pretérito imperfecto y futuro del modo subjuntivo afectan tanto a la vocal y a la consonante de la raíz que puede implicar una modificación parcial o Belén, tu completa. cámara. Mi cámara o mi micrófono. ¿Se me escucha? Compañero, ¿se me está escuchando? Tu cámara, Belén. Sí, se te Sí, escucha. Yo le veo a Belén. se la Yo ve. también le veo. Le escucho también muy bien. Bien. Es que depende también de que estés conectado por la computadora, se ve todo y en el teléfono no. Eso me quería Bien. aclarar. Entonces, continúo. Les decía que puede modificar sea a la raíz y su desinencia o completamente el verbo. Acá tenemos una lista de verbos que nos trae el libro en su página 230 de la edición número 5 del libro de Maxdonia, pero para traerles un ejemplo que es espectacular para esta parte es el verbo ser. Porque en el presente es yo soy. Ahí se mantiene esa S que es su base, pero en el pasado decimos yo fui alumno. Entonces cambia totalmente la base. En el verbo, por ejemplo, haber, yo hube, el hubo, hubiéramos, ¿sí? Entonces va cambiando, va cambiando, sea parcialmente como en el verbo haber o totalmente como en el verbo ser. Luego tenemos las anomalías, ¿verdad? Que justamente continúan estos verbos especiales que están en saber, que es yo sé, yo sabría, estar, yo estoy, yo soy, yo doy, yo voy. En el verbo dar, yo di, yo doy, de o daría. En el verbo ir, iba, vayas, fuiste, fuera o fuese. Entonces, estas irregularidades y anomalías los vemos en ciertos verbos. Entonces, esas son
las irregularidades que no aparecen en una distribución como tal que las dio la compañera Silvina y se los conoce como casos excepcionales o anomalías verbales. Otra anomalía que nos presenta el libro en su página 230, para los que tengan el libro consigo, es el verbo satisfacer, que se conjuga como el verbo deshacer. Yo les puedo ser sincera que hasta hace apenas 5 años yo conjugaba mal este verbo. Porque, por ejemplo, se dice, yo al conjugar deshacer, yo deshago los nudos. Pero como se conjuga igual, yo me satisfago, para decir que yo que estoy satisfecho con algo. Yo me satisfago con esto, o yo me satisfago a mí mismo, para decir que en el tiempo pasado, si conjugamos el verbo deshacer, yo deshice los nudos, y con el verbo satisfacer, yo satisfice mis ganas de comer una pizza. Luego, en el modo de pregunta, deshiciste los nudos al conjugar el verbo deshacer. Entonces, como conjugamos el verbo satisfacer, satisficiste tus ganas de comer una pizza. ¿Qué nos dice? Que en particular la palabra deshacer solo admite deshaz. Deshaz esto. Pero el verbo satisfacer admite satisfaz y satisfaces esto. Eso es la irregularidad del verbo satisfacer. El verbo satisfacer es un verbo que cuesta mucho de por sí conjugar. Entonces el libro nos trae esta palabra especial y nos indica que se conjuga como el verbo deshacer, que es un verbo que nosotros normalmente conjugamos. Luego tenemos, nosotros, los sudamericanos, somos voceantes. Entonces, el verbo en su forma no voceante, tú, en su forma de tuteo, se dice tú di. Pero para nosotros, los sudamericanos voceantes, Andrés Bello, que es un colaborador de la Real Academia Española, que tiene un libro especial dedicado a las personas voceantes, nos dice que su conjugación es vos decís. ¿Vos decís qué? ¿Vos decís que es lindo? ¿Vos decís que vamos a pasar la materia? Entonces, cuando es la manera de tutear, tú dices, y la manera voceante, vos decís. Lo mismo pasa con el ustedes. Ustedes se usa tanto para manera, de una manera de contacto con una persona superior a nosotras, o en el plural, que si bien en España es vosotros, nosotros, los sudamericanos y algunos centroamericanos utilizan ustedes como plural del vos. Eso es especial, es un apartado especial para nosotros, adentrados a nuestra realidad, que somos voceantes. Luego tenemos un caso especial que es del verbo bendecir y maldecir, que no presentan la síncopa del grupo S. ¿Qué quiere decir presentar síncopa? La contracción, la anulación de este grupo S. ¿Qué pasa? La Real Academia Española nos dice que cuando vamos a adjetivar los verbos maldecir y bendecir, como por ejemplo, el niño bendito, el agua bendita, la suerte maldita, sí está permitido utilizar la síncopa. Pero cuando nosotros vamos a conjugar como verbos, no está bien utilizar la síncopa. El libro nos ofrece un ejemplo como el sacerdote ha bendecido al niño. Entonces, el sacerdote ha bendecido al niño, ahí nosotros utilizamos el auxiliar haber más el verbo ha bendecido, pero no podemos decir el sacerdote ha bendito al niño. Eso es lo que nos ofrece la Real Academia, porque es algo que, si nos damos cuenta, utilizamos muy comúnmente nosotros en nuestra realidad. Entonces, cuando vamos a utilizar como adjetivo, sí se puede decir bendito y maldito, pero cuando vamos a conjugar, no está bien utilizar la síncopa del grupo S. Luego tenemos el caso especial de los verbos desdecir, condecir, contradecir y predecir, que pueden conjugarse con síncopa o sin ella, dependiendo de si siguen
el paradigma de conjugación del grupo decir. Por ejemplo, yo dije, yo desdije, yo contradije o yo contradeciría. Tenemos un ejemplo en la Constitución Nacional del Paraguay, donde nos dice en su artículo 59, se reconoce como constitución de interés social el bien de familia, cuyo régimen será determinado por ley. El mismo estará constituido por la vivienda o el fondo familiar y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán inembargables. Acá ya vimos con la compañera Silvina que ella conjugó el verbo reconocer y que presenta epéntesis en otra de sus conjugaciones. Pero al que nosotros venimos más particularmente es a este verbo ser y este verbo estar, que sabemos que son irregulares y casos excepcionales porque cambia su conjugación. Hasta aquí van a estar conmigo y le cedo la palabra a mi compañera María Victoria, que le va a estar hablando de los verbos defectivos. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, o si no, la compañera María Victoria va a seguir. Yo le voy a hablar del verbo defectivos. Presentan conjugación incompleta, por lo tanto, se omiten en ciertos tiempos de ciertos modos verbales. Los casos que nos expone la Real Academia en su página modificada en el año 2015 son los verbos referidos a fenómenos de la naturaleza como amanecer, anochecer, llover, tronar, nevar. Se conjugan en tercera persona del singular. Ejemplo, hoy neva intensamente. Los verbos terciopersonales indican verbos conjugados solamente en tercera persona, tales como acaecer, acontecer, atañer, concernir, ocurrir, urgir. No se conjugan en relación con las personas gramaticales, sino que hablan de sucesos o se refieren a contenidos de preposición. Ejemplo, urgía que se tomara una decisión. Urgía que él tomara una decisión en tiempo pasado. Los verbos acostumbrar y soler en construcciones con infinitivo son de sentido imperfectivo. Solo se conjugan en presente de indicativo. Acostumbro, suelo. En presente de subjuntivo, costumbre, suela. En pretérito imperfecto de indicativo, acostumbraba, solía, y en pretérito perfecto compuesto, a acostumbrado, a solido. Los verbos mugir, aguerrir, corpir, despavorir, preterir, desabrir, descolorir, denegrir, impedernir, fallir, manir, etc. Solo se utilizan en participio en el modo adjetival. Ejemplo, ha salido despavorido de la clase. Los verbos jurídicos usucarpir y addir son raramente usados y solo en la tercera persona del singular. Ejemplo, ley número 1183 del libro 9 del derecho, 4 del derecho real o sobre las cosas, título 3 del derecho a la propiedad, sección 4 de la usucapión. Dice, el Código Procesal Civil del Paraguay, artículo 1997, aunque la nulidad del título sea meramente relativa al adquiriente de la cosa, no podrá este usucapiar contra terceros ni contra aquellos mismos de quienes emana el título. Hasta acá es mi tema. Le sigue la compañera Violeta Torres. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿podrías decirme si pudiste revisar el significado, por ejemplo, del verbo adir, que es un verbo que nosotros vamos a utilizar en nuestra profesión muchísimas veces? Y usucapir ni qué decir, ¿verdad? La verdad que, profe, me costó mucho encontrar luego usucapiar y adir no encontré luego. Por eso no puse ahí de ejemplo. Bueno, gracias.
Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las flexiones verbales. Primero que nada, para recordar hay que saber que la raíz o lexema es lo que da el significado y el morfema es lo que establece la concordancia en número y persona con el sujeto y expresa nociones de modo, tiempo y aspecto. La disinencia es el conjunto de flexivos que el verbo presenta. Por ende, todas estas nociones simultáneas de tiempo, modo, número, persona y aspecto son las flexiones verbales. También tenemos persona y número, que el número sería lo que indica si la relación del sujeto y el verbo se encuentran en singular o plural, y la persona es lo que indica la relación que existe entre el sujeto y el hablante. Gramaticalmente se distinguen tres personas. Primera persona, que se refiere a los hablantes, al o los hablantes. Tenemos la primera persona del singular, que sería yo, o primera persona del plural, que sería nosotros. Segunda persona, que se refiere al o los oyentes, y en la segunda persona tenemos la del singular, que serían tú, vos, ustedes, o segunda persona del plural, vosotros, ustedes. Y la tercera persona, que se refiere a cualquier ser u objeto distintos a los anteriores. De la tercera persona al singular están él, ella, o la tercera persona al plural, ellos, ellas. Para el ejemplo, tenemos el artículo 67, que dice que los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley. Acá tenemos que fijarnos en los verbos, que en este caso serían están, y como se refiere a los miembros, serían ellos. Por ende, estaría en tercera persona del plural. Y establezca, que como se refiere a la ley, la vendría siendo tercera persona del singular. Si no hay preguntas, le cedo la palabra a la compañera Ángeles. Sí, ¿qué significa la desinencia verbal? Que explicaste y que no entendí bien. Cuando hablamos de desinencia verbal, que eso hay que manejar para la conjugación. Oliver, él dijo que levantaba nomás la mano, ¿verdad? Sí, profe, tiene problema mi computadora. Perdón, en serio. Tranquilo. Creo que son las terminaciones que se añaden al lexema. Al lexema, la base, se explicó muy bien, ¿verdad? Que la base o lexema es lo que carga y marca el significado, ¿verdad? Y la desinencia es lo que marca y carga si cuántas personas están hablando, ¿verdad? Eso que estabas explicando muy bien. Gracias, seguimos. Gracias, compañera. Buenas tardes, profesoras, compañeros. Les voy a hablar un poco del tiempo verbal. Se refiere al instante o periodo en el que se ejecuta, ejecutó o ejecutará el verbo. El tiempo verbal indica si la acción o proceso se ejecuta en el presente, pasado o futuro, a un punto temporal que se pone como referencia. Por tanto, presente. La acción se realizará en el momento actual. Pretérito. La acción se realizó en el pasado. Si la acción está terminada y en forma una sola palabra, se llama perfecto. Si no indica que la acción esté terminada, formando una perífrasis verbal auxiliar, más verbo nuclear en forma no personal, se llama imperfecto. Futuro. La acción se realizará en el futuro. Condicional expresa la acción del verbo como posible. Tenemos un ejemplo de la Constitución Nacional, el artículo 64 de la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles
de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas, asimismo estarán exentas de tributo. En el artículo leído encontramos 4 verbos, las cuales serían tienen, que está en el tiempo presente del modo indicativo, proveerá, está en el tiempo futuro del modo indicativo, serán, está en el tiempo futuro del modo indicativo, y estarán, que también está en el modo futuro del modo indicativo. Si Deja un poco ese ejemplo. Quiero nomás conectar y me encanta que se marquen los conectores, ¿verdad? Las palabras que ayudan a la cohesión. Es importante atender y entender eso. Entonces, me encanta que se marcó, por ejemplo, los pronombres. Dice, el Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables. ¿Se acuerdan del grupo anterior cuando hablábamos de los pronombres? ¿Verdad? Y aquí tenemos los elementos cohesivos o los elementos de cohesión que nos ayudan a que tenga sentido, que tenga coherencia nuestro texto, ¿verdad? Entonces dice, el Estado les proveerá, ahí tenemos un les, un pronombre, ¿sí? Y después dice, las cuales está reemplazando a qué cosa, a quién ayuda, a qué reemplaza. Si Marta Camila me puede decir, entonces dice gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables. Las tierras, profe, estas tierras. Estas tierras, excelente. Muy bien, seguimos. Sí, le cedo la palabra a la compañera Fiorella Giorge, que nos va a hablar de los modos verbales, si no tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, continúo yo con los modos verbales. Su función es manifestar la actitud del hablante. Los modos verbales pueden ser el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Dentro del modo indicativo sería cuando se habla de hechos reales o que se tienen por ciertos independientemente a los sentimientos del hablante. Puede ser, por ejemplo, el tiempo presente, yo amé, yo metí, yo partí. A ver, tiempo. a ver, presente. ¿Podés corregir, por favor, ahí? Sí, profe, fue un error de tipeo. Ahora voy a corregir y es yo amo. Gracias. Yo amo. Amo. Yo Sí, temo. Yo parto. Yo parto. Ok, Ahí. continúo. Dale. Luego sí tenemos el tiempo pretérito imperfecto, yo amaba. El tiempo pretérito perfecto compuesto, que sería el verbo haber más la raíz más el participio, yo he amado. Luego tenemos el tiempo pretérito anterior, que es el verbo haber más la raíz más el participio, yo hube amado. El pretérito pluscuamperfecto, el verbo haber más la raíz más el participio, yo había amado. Tenemos el futuro simple, yo amaré. El futuro compuesto, el verbo haber más la raíz más el participio, yo habré amado. Luego tenemos el condicional, que es el simple y el compuesto. El simple sería yo amaría y el compuesto es el verbo haber más la raíz más el participio, yo habría amado. Bueno, Pío, yo te puedo preguntar algo. Sí. ¿Cuántos tiempos simples tiene el modo indicativo? ¿Cuánto vos estudiaste? ¿Cuánto tiempo simple? Tiempo simple, 2. ¿Alguien del grupo le puede ayudar? Sí, profe. ¿Cuántos analizaron? Tiene
4 tiempos simples. Hay uno que falta en la diapositiva por el error de tipeo, que es el tiempo pretérito perfecto simple. Luego el futuro simple y el condicional simple. Este Sí, tiempo entonces condicional... ahí tenemos 5. 5, 5, 5. Entonces, Lo único que yo quiero añadir a la exposición de mi compañera Fiorella es que el tiempo condicional intenta explicar de la forma que puede. Yo amaría, si él fuese mi novio, yo amaría. Si él hubiese sido mi novio, yo habría amado. Entonces intenta explicar de alguna forma las cosas condicionales, que si pasó esto, me condiciona a esto, ¿verdad? excelente, excelente. Y justamente por eso a través de la historia incluso se consideraba fuera de este grupo, ¿verdad? Por lo que estás explicando de una manera excelente. Entonces vamos a corregir acá cuando se pueda. Para continuar, después del tiempo presente tenemos el pretérito perfecto simple. Seguimos. Ok, luego tenemos el modo subjuntivo, que se emplea para hablar de algo virtual que se refiere a acciones posibles, probables, deseadas o temidas. Para hablar de acciones que expresan dudas, deseos, cosas inciertas y sus negaciones de los verbos de creencia o percepción física se construyen con verbos en modo subjuntivo. Nos solían enseñar que a la hora de conjugar en el tiempo subjuntivo se estila añadir antes la frase es bueno que en tiempos de presente, pretérito imperfecto, pretérito compuesto y futuro simple. Tenemos el tiempo presente, es bueno que, ahí también hay que corregir la diapositiva. Por favor. Continúo mientras se corrige. Sería ¿Qué yo se va a amo. corregir ahí, por ejemplo? ¿Qué querés que se corrija ahí? Yo estoy en el tiempo presente y también dice yo amé. No, ahí no dice yo amé. A ti, ahí está la conexión. Me encanta que salga esto. Me encanta que salga. ¿Por qué? Porque para darnos cuenta, es tan importante darnos cuenta de cuánto marca una tilde, ¿verdad? Es bueno que yo ame. Ahí ame, mi sílaba tónica está en la A. En cambio, en el pretérito perfecto simple, yo amé, yo canté, yo bailé. Y al no llevar la tilde, al cambiar de lugar la sílaba tónica, automáticamente ahí nos vamos con el modo subjuntivo. Es bueno que yo ame, es bueno que yo tema, es bueno que yo parta. No se va a corregir ahí. Está muy bien. ¿Seguimos? Ok. Luego tenemos el tiempo pretérito imperfecto, yo amara, yo amase. El tiempo pretérito perfecto compuesto, que es el verbo haber más la raíz más el participio, que sería yo haya amado. Tenemos el tiempo pretérito pluscuamperfecto, que sería yo hubiera o yo hubiese amado. Luego tenemos el futuro simple y el compuesto. El compuesto sería el verbo haber más la raíz más el participio, yo hubiera amado. Y si puedes pasar al siguiente diapositiva, tenemos que el futuro simple del subjuntivo aún siguen apareciendo en textos jurídicos. Eso ya está en desuso, pero aquí tenemos ejemplos dentro de la ley que puede ser... en el artículo 72 tenemos el litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición,
regirá lo dispuesto en el artículo procedente. Ese sería el ejemplo del futuro simple. Luego tenemos el modo imperativo, que se utiliza para dar órdenes, ruegos, disuasiones o exhortaciones. Su único tiempo verbal es el presente simple, no existiendo una forma compuesta. Solamente se puede utilizar el modo imperativo en el presente simple. Un ejemplo puede ser sal de ahí o por favor corrija la tarea. Solo se utiliza segunda persona, ya sea del singular o del plural. Para las formas de respeto, en la segunda persona del singular, usted, o del plural, ustedes. Y para las formas negativas, el imperativo presta la forma del presente del subjuntivo. Un ejemplo es hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda? Ahora ¿Pudiste investigar, o sea, pudiste saber o armar, elaborar, construir una oración, por ejemplo, con un término jurídico muy importante que es la pluspetición? ¿Qué significa? Porque está muy bien el ejemplo, está muy bien todo lo que destacaste ahí. ¿Qué palabra sería, profe? Viste que en el ejemplo pusiste pluspetición, o sea que en el artículo que estuviste analizando. Sí. No recuerdo qué significa pluspetición, profe. Pluspetición, sí. Entonces, sale en el examen, gente, tenemos que saber, es un sustantivo, qué significa. Ahí dice el Código Procesal Civil del Paraguay, artículo 72. El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas. Todos son términos que nosotros tenemos que ir manejando y utilizando, ¿verdad? Seguimos. Y una última pregunta para Fiorella antes de pasar. Un error ortográfico en la ley número 1337, vos no visualizás, dice de las disposiciones generales, título 3. Por ahí no hay un errorcito. ¿Dónde, profe? Ley número 1337, libro 1. Error ortográfico de acentuación nomás. Artículo sí lleva tilde, es una palabra esdrújula, todo es... A ver. La palabra título. Título, profe. Título, profe. Excelente, excelente. Sección. Sección lleva una C. Sección. No, a ver, dice... Yo apenas visualizo, profe, el PowerPoint, estoy desde mi teléfono y yo estoy poniendo así, entonces poco y nada veo los errores minuciosos que hay en el... Dale, seguimos. No, yo solamente estoy insistiendo en estas cuestiones así muy, muy sencillas, porque más de 50 personas se equivocaron en acentuación de palabras en el examen. Entonces, por eso vamos a atender y vamos a ser exigentes con las tildes, cuando es aguda, cuando es llana, cuando es esdrújula, porque como vimos recién, cambia el sentido. Es necesario que yo ame, ¿verdad? ¿Dónde está mi sílaba tónica? Yo amé, ¿verdad? Esa trayectoria, entonces ahí es diferente, cambia el tiempo verbal, ¿verdad? Es el modo verbal, el tiempo, que es uno en presente del subjuntivo, y el otro que es el pretérito perfecto simple del modo indicativo. ¿Seguimos? Sí. Les dejo con el compañero Diego, que les va a explicar el uso incorrecto de algunas de las formas verbales.
profe, buenas compañeros. Yo le estaré hablando de algunos formas verbales incorrectos y quiero que vean bien en la diapositiva y me sigan para poder, si es que tienen alguna duda o consulta, me digan, por favor. Primero, antes que nada, quiero saber si me escucha. ¿Se me escucha, profe? Sí, muy bien, muy bien. Dale. Bueno, continúo. En ir, uso incorrecto. Vayamos. Y en escritura sería yendo. Generalmente, profe, escuchamos el valle o vayamos cuando se dice em, vayamos hacia ahí, ¿entendés? Cuando, por ejemplo, ya sea una, una persona te dice vayamos hacia ahí, ¿entendés? No sé si llegan a entender, compañeros. Sí, se Y en el entiende. uso correcto sería, Sí, ¿se se entiende? entiende. En el uso correcto sería vayamos. En escritura es yendo. En estar, el uso incorrecto sería estean. ¿Por qué incorrecto? Porque hay generalmente personas que se llegan a confundir en están escribiendo o pronunciando rápidamente. A veces cuando hablas con una persona le puedes decir rápidamente estean o están así de la nada. El uso correcto sería entonces estean o están. En dar, el uso incorrecto sería dea. Incorrecto, digo, perdón. Dean. En el uso correcto sería de y den. En querer, uso incorrecto. Queramos. Uso correcto en querer, queramos. En poder, uso incorrecto. Podamos, uso correcto, podamos, uso incorrecto, podamos. Llover, generalmente en llover, profe, quiero acotar acá algo. En llover se escucha en los hospitales o cuando en personas mayores hablan, se suele escuchar de la forma incorrecta que dice, la vez pasada llovió y tiene que ser el correcto llovió. Entonces tiene que ser la vez pasada llovió. En deducir, uso incorrecto. Deducí, uso incorrecto. Uso correcto, digo, perdón, correcto deduje, incorrecto deducí. Conducir, esto también tenemos que aclarar, profe, que se dice mal, porque un ejemplo te voy a poner. Yo conducí la semana pasada hasta el supermercado. No, yo conduje tiene que ser. Yo conduje, generalmente suele escuchar también en personas mayores o algunas. Yo hoy en día escucho también a veces por mi papá o por mi mamá. Raras veces escucho por mis tíos de otros lados. Pero ese voy a tocar más adelante el tema de cómo hablan los otros países, en decir acá. Bueno, deducir, uso incorrecto, deduce. Uso correcto, deduje. Traer, uso incorrecto, trajeron. Uso correcto, trajeron. Andar, uso incorrecto, andé. Uso correcto, anduve. Como estaba diciendo, voy a tocar unos temas acá los argentinos y, o sea, argentinísimos y centroamericanismos terminados en S. Dijiste, hiciste, hablaste, fuiste. Generalmente esto se escucha en la gente del género musical tropical, específicamente en los cantantes de reggaetoneros. No sé si ustedes llegan a escuchar que los reggaetoneros suelen decir, tú me dijiste que mamabas o tú hiciste. No sé si llegan a escuchar, compañeros. Generalmente se escucha mucho eso en el género Sí, musical del reggaetón y todo eso. sí. Sí, así mismo es. Y el uso correcto sería dijiste, hiciste, hablaste, fuiste. Bueno, constatar. Uso incorrecto. El uso frecuente que se hace con un sujeto animado. Ejemplo, las cifras del paro constatan el número de beneficios. Uso correcto. Este verbo se puede construir con un sujeto agente Juan. Un ejemplo, Juan constató o de forma impersonal se constata que.
yo voy a pasar el otro, de descender, uso Diego, incorrecto de descender. ¿puedo, ¿Sí? puedo hacer nomás por qué pusimos este verbo si bien toca el tema de grupo 10? Porque en los artículos periodísticos es muy normal que nosotros veamos este tipo de titulares. Entonces, al ver titulares periodísticos, nosotros pensemos que esto es correcto cuando en realidad es correcto. Lo mismo con las cifras del COVID. Las cifras del COVID constatan que. Entonces, constatar no se puede usar con sujetos inanimados, sino con sujetos animados o en formas impersonales, que si bien toca el otro grupo, nosotros quisimos poner porque lo vemos y lo escuchamos normalmente. Gracias, compañera. Me quedé en distender, conjugación de palabra divergente, uso incorrecto, divergir, uso correcto, diverger. A ver, continúo. Ergir, uso incorrecto, ergo, uso correcto, yergo. Prever, es común confundir los verbos prever y proveer. Uso incorrecto, prevemos, uso correcto, prevemos. También quiero aclarar que enmascar y masticar son diferentes. Le leo porque a menudo estos dos verbos se utilizan con sinónimos cuando lo significan los mismos. Mientras el primero se refiere exclusivamente a alimentos, el segundo no se refiere exclusivamente a comida, sino a cualquier cosa que se parte y triture con la dentadura. Así, una hoja de coca o un chicle no se mastica, sino se masca. No sé si llegaron a entender esta parte. Poder retroceder ahí, un ratito. Una pregunta quiero hacerte. ¿Cuál es el infinitivo del verbo yergo? ¿Cuál es el infinitivo del verbo yergo? El original del verbo yergo. La verdad, profe, yo la verdad no sé qué es yerbo, profe. No llegué a buscar qué es yerbo. Si es que me A puede ver, explicar. La verdad sería. el grupo si le ayuda, por favor. ¿Cuál es el Erguir sería, infinitivo? profe. ¿Eh? Erguir, profe, sería. Erguir. Erguir. ¿Y qué significa erguir? Está recto, profe. Muy bien. Entonces, cuando vemos ahí la U, suaviza el sonido fuerte, tónico de la G. ¿Verdad? Entonces, es erguir. Eso nomás quería aclarar. Seguimos. Gracias, profe. También quería aclarar que señalizar y señalar son diferentes. Les explico por qué. Así como masticar y mascar, estos dos verbos no son equivalentes. Así señalizar se refiere, según la RAE, a colocar especialmente en las carreteras y otras vías de comunicación señales que sirven de guía a los usuarios, mientras que señalar es poner o estampar señal en una cosa para darle a conocer o distinguirla a otra. De esta forma, no es correcto decir que el árbitro señalizó el penalti, sino que hay que decir que el árbitro señaló el penalti. No sé si llegaron a entender esta parte también. Sí. No sé, estoy escuchando que alguien levanta la mano, no sé si ustedes escuchan también. No, compañeros. Oliver, no, está Oliver. Bueno, compañeros, de esta forma nosotros terminamos nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, y cabe recalcar también que nosotros le pasamos a la profe un material didáctico de un lingüista, pero como este material didáctico ya tiene sus años, le pasamos a la profe para que ella pueda ver si es correcto y facilitarle a ustedes, ya que es el uso de palabras jurídicas mal conjugadas. Entonces, si la profesora nos da luz verde, nosotros le estaremos pasando, porque primero nosotros necesitamos la luz verde de la profe, más que nada. Sí, y como ya habíamos hablado, ese material es muy interesante porque justamente todo esto que se estuvo explicando
hablando, no nos va a dañar releer un material de un filólogo español que dio esas aclaraciones antes del 2010. Creo que fue allá por 2007, por ahí. Pero no está de más hacer la revisión. Yo quiero que se comparta, se mire, se revise, se lea, se entienda y se aprenda. Además de eso, también doy gracias al grupo porque estuvieron pasando otro texto, un texto referencial, un texto informativo sobre la situación de la educación en el Paraguay con los niños del tercer grado y sexto grado. Entonces, también esa la compañera puede compartir con el grupo para que ustedes puedan leer. Incluso yo adapté algunos ejercicios que seguramente algunos ya van a recibir enseguida. Vamos hoy nuestra asistencia vamos a marcar de la siguiente manera. Tan bien se explicó, tan bien se trabajó y se repitió inclusive la aclaración de algunos ejercicios. Entonces, prácticamente el trabajito de hoy, la ficha de aplicación de hoy, podemos hacer ahora 10 minutos juntos, una partecita, y luego se quedan ya ustedes solo para completar y enviar. Cada uno va a recibir ya su puntuación, ¿verdad? De 8 puntitos. La ficha en general es de más puntos, ¿verdad? Pero el que me va a llegar a mí para registrar la asistencia de hoy es de 8 puntitos. Entonces uno ya dice, qué bien que estoy, qué bien que atendí hoy. Por eso hago 8 de 8, 7 de 8, 6 de 8, ¿verdad? Y todos van a hacer ese examen, ¿verdad? Los que expusieron, los que defendieron hoy, los que nos explicaron, yo sé que van a tener todo 8 de 8 porque ellos prepararon y organizaron ese material. Yo le agregué simplemente algunos textos, algunas cositas así muy sencillas. Bueno, entonces, felicitaciones a la organización del grupo, sobre todo a la coordinadora, ¿verdad? Que nos ayudó muchísimo a sobrellevar este tema muy amplio y apasionante. El mundo del verbo es realmente apasionante y nos damos cuenta cómo muchas veces en el cotidiano vivir, en el compartir diario, como decía el último compañero, le escucho hablar a mi mamá o le escucho hablar a mis parientes que vienen de otros lados. Ese es el mundo del lenguaje. El lenguaje es dinámico y es apasionante. Entonces, me encanta que se pongan los ejemplos, que se analicen y esperamos que los otros grupos sigan con la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, voy a compartir con ustedes el ejercitario. Si les parece, 10 a 15 minutitos y ya se quedan con el trabajo final. No sé si hay alguien que quiera agregar algo. Yo quiero agregar algo, profe. Creo que faltó un verbo que es muy importante y muy mal utilizado acá en Paraguay, que es el verbo caer. Mucha gente dice cayó, caer, cayó. Sí, se cayó, por ejemplo, se cayó mi vaso. Y está incorrecto, dice se cayó con Y. Yo veo, hasta ahora veo gente mayor, gente de todas las edades que utiliza ese verbo conjugado de manera incorrecta. Incorrecto. Muchas gracias. Sí. Lo mismo la palabra ir, yendo. Una vez pasé una pelada tan grande, pero tan grande pasé, porque mi mamá es ya, tiene varias titulaciones de la UNA y una vez yo le escribí, mamá, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo. Y me dice, mi hija, ¿cómo vos como profesional me vas a poner con Y? La palabra es con ella, es con Y. Mamá, ya me estoy yendo. Por favor, nunca más digas así porque qué pelada, ¿verdad? O sea, mi propia mamá me
me dijo así en el grupo de la familia. Y desde esa vez me curé luego. Excelente. Y qué lindo escuchar. Y eso sí, justamente decía el profesor Rolando Natalicia, desde el momento que la persona toma conciencia que está hablando mal, está aprendiendo. Porque cuando yo me doy cuenta que, si yo me doy cuenta que me estoy equivocando en algo y si estoy pronunciando mal algo, ahí estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ese tomar conciencia que algo está mal nos ayuda a aprender, nos ayuda a afianzar nuestro aprendizaje.